Hola, bienvenidos una vez más a este programa denominado Vida y Cambio Climático. Doctora Vicky, bienvenida. Gracias, Ever. Buenas tardes. Doctora Patricia, bienvenida. Como ustedes sabrán, Vida y Cambio Climático es un programa que tiene como objetivo socializar diversas experiencias, prácticas, movimientos en torno precisamente a la vida del cambio climático, enfocado a personas, hombres, mujeres, organizaciones, jóvenes, ¿no? Y todos los que quieran participar y comentar un poco sobre su experiencia y qué están haciendo para transformar el mundo y la realidad en la que estamos viviendo. Hoy tenemos una invitada recién llegada al estado de Oaxaca y la doctora Vicky nos va a comentar quién es ella. Adelante, doctora. Gracias, Ever. Pues hoy tenemos también el gusto de que nos acompañe Patricia Rea Ángeles. Bienvenida, Pati. Qué gusto tenerte aquí. Ella es doctora en antropología por el CIESAS, tiene estancias de investigación en la Universidad de Texas y en el CIESAS Golfo. También es investigadora por México y estuvo adscrita a la UNAM y hoy pues está adscrita a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el Instituto de Investigaciones Sociológicas. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación Educación Superior Indígena y su articulación con el movimiento étnico-político de defensa de la tierra y los territorios en Oaxaca. Ella forma parte del núcleo básico de los programas que tiene el ISWAPO, como es la maestría en Sociología y la maestría de Acción Social en Contextos Globales, ambas inscritas en el Sistema Nacional de Investigación de Investigadores. También es miembro del SNI, nivel 1. Sus líneas de investigación son educación indígena, intercultural, género, procesos organizativos, defensa de los territorios indígenas y género, envejecimiento demográfico, cuidados y redes de apoyo. Bueno, y tiene una serie de publicaciones que no las vamos a presentar todas, pero que nos da mucho gusto, Pati, que estés aquí con nosotros esta tarde. Gracias, Ever. Pati, te vamos a llamar Pati de cariño. Bienvenida al estado de Oaxaca, bienvenida al ISWAPO. Y es para nosotros un placer que estés en este programa sobre vida y cambio climático. La doctora Vicky comentaba un poco sobre tus líneas de investigación y además del género y la interculturalidad está la defensa por el territorio. Sobre este tema o prácticas que tengan que ver con la defensa del territorio, ¿qué observas en el estado de Oaxaca? Bueno, pues muchísimas gracias, Ever, muchísimas gracias, doctora Vicky, por la invitación. Para mí es un honor estar esta tarde con ustedes en este programa. Sí, pues bueno, en realidad en Oaxaca se observan varios fenómenos respecto a la defensa del territorio. Lo primero que tendríamos que decir o de lo que tendríamos que hablar es justamente de la riqueza de Oaxaca y de la gran paradoja en la que nos encontramos, por ser considerado uno de los estados que enfrenta el mayor rezago económico, social. Hay muchos datos de INEGI, de CONAPO, que corroboran pues que Oaxaca es una de las entidades federativas que tiene los mayores grados de pobreza y marginación, así como los índices de desarrollo humano más bajos, ¿no?, de todo el país. Entonces, bueno, nos encontramos ante esta paradoja en donde se encuentra esta pobreza y marginación, ¿no?, tangible, y se evidencia en carencias como falta de acceso a servicios educativos de calidad, falta de acceso a servicios de salud de calidad. También hay que recalcar que es increíble que siendo uno de las entidades con la mayor cantidad de grupos étnicos y culturales, Oaxaca y en general México no cuente con un sistema de salud intercultural, por ejemplo, algo que sí existe en países como Colombia, como Bolivia, donde también tienen una población muy alta de pueblos indígenas, ¿no? Sí. Pati, y aquí, por ejemplo, en esta parte que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿cuáles son los principales problemas que tú has observado de la defensa del territorio? ¿Por qué los defienden? ¿De quién los defiende? Claro, bueno, pues Oaxaca en realidad también hay que decir que es un lugar estratégico para el comercio internacional,
¿no? Durante mucho tiempo se dijo que Oaxaca era esta entidad pobre, donde pues habitaban pueblos indígenas que estaban en el rezago, en el atraso, se hablaba de los indígenas como personas analfabetas, ¿no? Hoy en día sabemos que Oaxaca es prácticamente no la ventana al mundo, sino la puerta al mundo, ¿no? Y este sueño de modernidad que tuvo el presidente Porfirio Díaz cada vez se está haciendo más tangible y más palpable, ¿no? Porque estamos justamente en un momento histórico, Oaxaca está situado en un momento histórico donde de aquí puede emanar mucha riqueza, ¿no? En términos ambientales, geográficos, culturales. Oaxaca está en este momento clave donde puede realmente atraer la riqueza a México, que en algún momento soñó el presidente Porfirio Díaz, ¿no? Justamente porque estamos en un momento en que el comercio internacional, ¿no?, es lo que predomina, la fluctuación de capitales a partir de, bueno, a través del mundo, ¿no? Y recordemos que Oaxaca en realidad tiene geográficamente esta postura estratégica al conectar no solamente a los países, sino a los continentes, ¿no? Estamos hablando de que a través de Oaxaca y específicamente del Istmo de Tehuantepec se están conectando no solamente los océanos Pacífico y Atlántico, sino que pues se están conectando prácticamente todas las regiones del mundo, ¿no? Que es pues Asia Central, Europa, Oriente Medio, África del Norte, América Latina, ¿no? Y por supuesto pues esta conexión que tenemos con Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá. Entonces, al tener este punto geográfico estratégico en la dinámica internacional, Oaxaca toma una preponderancia importantísima, donde por supuesto que parte de la problemática, la disputa en la que está ahora Oaxaca es cómo alcanzar esta puerta o esta ventana al mundo sin comprometer toda la riqueza que poseemos, ¿no? Sabemos, somos como país uno de los 12 países megadiversos, ¿no?, a nivel global, y también cerca del 70% de la biodiversidad, que tiene México está albergado en Oaxaca. Y bueno, toda la importancia que de esto deviene, porque prácticamente toda esta biodiversidad está protegida por los 16 grupos étnicos que habitan el territorio de Oaxaca. Muy bien, Pati. Fíjate que pues tenemos un tema muy interesante y la siguiente pregunta no es con la idea de poner en jaque, sino que hay no sé, como temas prioritarios que quizá podemos poner sobre la mesa, y es, por ejemplo, el transísmico, que no sé si cuando hablas de que Oaxaca es la puerta para la modernidad y el desarrollo, te refieres a eso, ¿no? Recientemente tuvimos una conversación donde hablaban precisamente sobre esta idea de modernidad y desarrollo al paso del tren transísmico, y hablaban en que si bien hay riquezas medioambientales, fauna, flora y también un poco arqueología, de repente mencionaban de que estas piezas, pues, sobre todo la arqueología, pudiera ser retirado a un museo, pero ¿quién la va a disfrutar entonces, no? Si es precisamente, si los pueblos indígenas son los guardianes no solamente de la megadiversidad que tú comentas, sino también de saberes y conocimientos que se hallan dentro del territorio. Con el paso de este proyecto moderno, pues obviamente también rompe el equilibrio de faunas, de saberes y todo esto. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, pues muchísimas gracias, Ever. Mira, en realidad hay que decir, detrás de este discurso de pobreza que en realidad sí fomentó el Estado mexicano, y hay que decirlo también, ¿no? Ciertas perspectivas sociológicas, antropológicas que definieron lo indio y lo oaxaqueño como símbolo de atraso y de oposición a la modernidad, fue una fortuna porque esto nos permitió salvaguardar
todos los bienes, ¿no? Muchas personas hablan de territorio, pero en realidad entre los pueblos indígenas de Oaxaca y creo que de México no existe una noción del territorio realmente. Hay muchas formas de nombrar, por ejemplo, ciertos bienes comunales, a lo que en la sociedad occidental le llamaríamos recursos naturales, pero dentro de los pueblos se llaman bienes, porque esta noción de bienes supone que es parte del cotidiano, parte de la propiedad que tenemos como pueblos, ¿no? Y entonces volvemos al tema de que ahora está en jaque, ¿no? Sabemos muy bien que México cuenta con estas grandes reservas de agua y esas reservas de agua están almacenadas en los bosques y en las selvas, sobre todo de Oaxaca y de Chiapas, ¿no? En primer lugar. Pero ¿qué pasa cuando llegan estos megaproyectos, ¿no? Sabemos también que la mayoría llegan con esta noción extractivista, ¿no? Con mucha depredación del medio ambiente, donde se compromete la flora y la fauna tan rica que poseemos, ¿no? Y que ha sido resguardada durante milenios, ¿no? Hay que decirlo también. Bueno, y entonces hay algo muy impactante que está sucediendo a nivel global. Recordemos, ya no podemos situar a Oaxaca como dentro del país, sino de la importancia que Oaxaca tiene para el planeta, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha venido comprometiendo en los últimos años, sobre todo décadas, bueno, con este tipo de proyectos, pues es efectivamente, el tema de, pues el despojo de las tierras, que ocasiona otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? Temas de migración, ya se ha comentado en algunos foros, bueno, muchas problemáticas que devienen de esto, pero lo que hay que decir es que Oaxaca se está posicionando muy fuerte en el mundo porque está existiendo una crisis en este paso comercial, que es lo que conocemos como el Canal de Panamá. Y esto está surgiendo, esta crisis, en ese punto del planeta, justamente por el tema del calentamiento global. Sabemos, hay un tema de mucha sequía en esa parte del mundo, lo que está permitiendo, bueno, es menos captación de agua, el canal tiene menos agua y entonces en realidad hay una crisis en el tema marítimo, ¿no? Los barcos ya no pueden circular con la misma regularidad que lo hacían antes y hay decenas de barcos varados en esa parte del mundo, ¿no? Claro. En este sentido, Oaxaca y el tema del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Con el proyecto del corredor interoceánico, vendría a subsanar esta problemática de orden internacional. Claro. Y a este proyecto, pues evidentemente, pues que abona no solamente la reactivación del ferrocarril, que pues cruza todo el istmo veracruzano y oaxaqueño, sino que a esto también se sumaría el gran proyecto del Tren Maya, ¿no? Porque en realidad pues son proyectos que se conectan. Claro. Ahí, Pachi, por ejemplo, pues tú hablabas, ¿no? Desde el periodo, no solo de Porfirio Díaz, con este proyecto de modernidad, sino desde Benito Juárez, ¿no? Se decía que ya se habían firmado convenios con Estados Unidos, ¿no? Para que se hiciera este interoceánico, que hoy lo conocemos como interoceánico, y han pasado muchos proyectos ahí, Plan Mérida, Puebla Panamá, ¿no? Ha tenido una serie, y la gente siempre había resistido, siempre se había movilizado. Y te lo pregunto porque ahora a mí me llama mucho la atención, ¿a qué se debe, por ejemplo, que ahora no exista esta movilización que veíamos en años anteriores? ¿Cómo la explicas tú? Porque hablas en tu proyecto que ahorita mencionabas de un posicionamiento ético-político, étnico-político, más que ético-político. Entonces, yo me preguntaba, ¿a qué se debe que hoy no tengamos estas movilizaciones? ¿Qué es lo que está pasando en el Istmo, ¿no? Y sin embargo vemos afluencia de migrantes de diferentes países que se están posicionando allí. ¿Cómo lo explicas, Pati?
Sí, pues bueno, han sido una serie de factores. Hablando específicamente del Istmo de Tehuantepec, lo que estamos viendo hoy en día es un resquebrajamiento del tejido social muy importante. Estamos viendo fenómenos que no se veían hasta hoy en día. Bueno, una cuestión muy grave, ¿no? Por ejemplo, Juchitán de Zaragoza se ha convertido ya en uno de los municipios más violentos, donde se registran más asesinatos, más robos a casas, etcétera, temas de violencia. Está posicionado entre los 10 municipios con mayor violencia a nivel de todo México, y en realidad vemos una crisis, ¿no? En realidad hay muchas carencias sociales, evidentemente respecto al tema de empleo, de educación, de salud, pero también hemos visto un problema que se está volviendo crónico, que es el tema de los jóvenes y el acceso a sustancias que están teniendo, ¿no? Con todo este tema que está deteriorando mucho el tema de la cohesión familiar y comunitaria, y que está impactando ya a niveles alarmantes, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, creo que han sucedido algunos fenómenos en los últimos años que acarreó este deterioro de los lazos comunitarios. Un ejemplo claro es lo que pasó, lo que sucedió después de los terremotos del 2017, porque fueron 2 en el mes de septiembre, y bueno, que prácticamente este terremoto pues devastó localidades completas, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec. Entonces el principal reto fue reconstruir la vida, ¿no? Las casas, los centros donde se convivía, el cotidiano, ¿no? La forma en que se comercializaban los productos que se producían internamente, el tema de las fiestas que también permitían cierta reproducción de la vida. Hay un colapso de toda esta dinámica, y entonces pues comienzan una serie de conflictos, ¿no? Esto aunado a temas de la migración internacional y los flujos que están transitando por esa región es lo que ha ocasionado diversas problemáticas, ¿no? En años anteriores vimos cosas muy alentadoras, procesos, proyectos étnico-políticos de largo aliento muy alentadores, pues todos hemos escuchado hablar de la COSEI, ¿no? Y de cómo a través de la COSEI Juchitán se convirtió en el primer municipio autónomo de América Latina, ¿no? Y pues con esto hubo también muchas mejoras para la región, ¿no? Hubo un florecimiento muy especial de la cultura del Istmo de Tehuantepec en los 80s, ¿no? Con toda esta gran oleada de intelectuales, de campesinos, de estudiantes que se aglutinaron por una causa, y creo que desde entonces no hemos vuelto a ver este resurgimiento de un proyecto étnico-político unificado, porque hay muchas células, sí, hay muchos organismos organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en temas ambientales, en temas de defensa del territorio, en temas de justicia, derechos humanos, muchas causas y objetivos, pero no vemos un solo movimiento aglutinado, ¿no? Y quizá esta es una problemática que se está enfrentando, y lo que está permitiendo también la entrada de muchos proyectos de corte extractivista, ¿no? Sabemos estos proyectos del tren, pero también está el tema de los eólicos, de la minería y muchos otros proyectos. Pati, se me hizo muy interesante esto que nos cuentas, sobre todo porque nos dices que ha habido también, o sea, que no solamente es la dimensión social, sino que nos hablas del sismo del 2017, sino que nos hablas también de estas situaciones, por ejemplo, de la pandemia que acabamos de vivir, ¿no? Y entonces vemos que estas situaciones que tienen que ver por la cuestión del ambiente, de los sismos, pues vienen aparejados con una serie de efectos, ¿no? Por eso se mueven las placas tectónicas, pero están haciendo que los movimientos sociales, es como la tesis que logro yo aquí poner sobre la mesa, hayan decaído. O sea, la gente se dedicó a cuidar su vida, a migrar, a generar otra vez como el volver al cotidiano, decías, ¿no? Y en este sentido podríamos decir que el planeta también está incidiendo para que no se dé la defensa del territorio. ¿Sí es así, Pati?
si en realidad es como un rompecabezas, ¿no? Y empezar a armar las piezas de qué es lo que está afectando esta unificación para ir en un solo frente a defender la vida, ¿no? Y el territorio. Y sí, efectivamente, cuando ocurren los terremotos del 2017, se centra mucho la atención, hay mucha ayuda internacional, pero si ustedes recuerdan, también en ese año, prácticamente en ese mes, tiembla en la Ciudad de México, también, ¿no? Con efectos también muy fuertes, y la atención se volca hacia la Ciudad de México y hay una desatención en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, efectivamente las personas se centran en salvar la vida, en tratar de reconstruir la vivienda. Hubo apoyos, ¿no?, de programas de orden federal, algunos estatal, de algunas fundaciones, ayuda internacional, etcétera, pero ha sido muy complejo no solamente reconstruir las viviendas, sino los aspectos comunitarios, ceremoniales, religiosos. Y un ejemplo muy rápido y clave para entender esto es que, por ejemplo, cuando existían las casas tradicionales de adobe, de teja, que muchos conocemos, ¿no? Había un espacio identificado dentro de la casa para colocar el altar, ¿no? Y en el altar pues sucedía mucho de la vida ceremonial, había matrimonios que en la antigüedad se llevaban a cabo frente al altar, el tema de cuando los niños nacían los presentaban frente al altar, cuando una persona muere, ¿no?, y que se le prepara y se le recuesta en un catre con todos los accesorios para viajar al otro mundo, se le presentaba también frente al altar. Pero ¿qué pasa cuando viene el terremoto y se caen estas casas tradicionales? Se reconstruyen nuevas casas con espacios quizá de 1 metro por 1 metro, recámara de 1 metro por 1 metro, 2 espacios para dormir y una pequeña sala. Esos altares dejan de existir dentro de estas casas. Por tanto, hay una ruptura en la vida ceremonial, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa aunado a todo esto? Que buena parte de las personas que mueren durante los terremotos son abuelas y abuelos, ¿no? Son personas adultas mayores que no logran salir de las casas y mueren ya sea en el momento del terremoto, posterior al terremoto, o que también vienen muchos procesos de tristeza y de depresión y mueren estas personas. Entonces, cuando mueren las personas adultas mayores zapotecas, muere mucho del conocimiento, de la tradición, del por qué seguir realizando estas fiestas, estos rituales. Y las generaciones más jóvenes ya no tienen la oportunidad de crear estos lazos intergeneracionales para la vida, porque en realidad estos abuelos son los últimos abuelos que cultivan el campo, que comercian los productos que se obtienen del campo, todo esto que circulaba alrededor de los campos en el Istmo de Tehuantepec se va. Y cuando ellos se van y ya no trabajan ni cultivan el campo, es más fácil que llegar a una empresa a decir, te doy tanto dinero para poder trabajar o construir en tu tierra o poner un aerogenerador, etcétera, ¿no? Entonces es más fácil que ingresen estas empresas transnacionales con estos proyectos que en el discurso pues brindarían mucho bienestar, ¿no?, a las familias, pero en que la realidad se ha demostrado, ¿no?, ya ha pasado más de una década desde que se instalaron los primeros aerogeneradores de energía eólica y no hemos visto cumplidas todas las promesas que en algún momento estos proyectos dijeron, ¿no?, enunciaron. Claro, fíjate que lo que comentas es sumamente interesante. Me centro particularmente en esta cuestión del espacio dentro de las casas tradicionales y cómo en algún momento precisamente, por lo menos lo que he escuchado por parte de los pobladores del Istmo, es que cuando los intentan alejar un poco del lugar donde pasa el ferrocarril, ellos deciden que no salirse porque les prometen viviendas tipo Infonavit, donde tiene pequeños espacios, no tienen patio y no hay como un espacio de recreación o encuentro con la familia, con la vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces mueve absolutamente todo, como que la lógica de modernización no empata
con la cosmovisión, si podemos llamarle así, o costumbre de las poblaciones originarias, no solamente del Istmo, sino también de distintas poblaciones del país, ¿no? Particularmente los pueblos indígenas. Bueno, fíjense que nos queda, como siempre, ya estamos cerrando este programa, hay mucho por platicar, por decir. A mí me gustaría que la doctora Vicky nos haga una pregunta más, y que la compañera Patti, a partir de lo que yo dije y lo que la doctora comenta, puedes articular como unas últimas palabras. Adelante, doctora. Sí, gracias. Yo me quedo como en este proceso reflexivo de cómo hoy en día entonces la defensa del territorio no solamente tiene que ver con las mismas también relaciones de poder, ¿no? Porque si bien por un lado estamos viendo las cuestiones del ambiente, de los sismos, hasta las lluvias, ¿no? Que han pasado allá, las inundaciones, etcétera, y que me ha recordado algunos estudios que hemos realizado también nosotros, cómo se va desestructurando y cómo si no vuelves a tus orígenes y haces esas anclas en la fe, como tú decías, del altar, pues se van perdiendo muchas cosas. Pero yo quisiera irme con otra pregunta. ¿Y qué pasó con esos grupos políticos que estaban fuertes? ¿También fueron dañados por esto o hubo una reconfiguración del poder ahí en el Istmo de Tehuantepec? Sí, bueno, pues tratando de articular ambas posturas, ambas opiniones, sí ha habido una reestructuración importante. Hay que decir que también muchos de estos líderes políticos que lograron estas grandes hazañas hacia los 80s, pues muchos murieron, ¿no? Otros han envejecido. Me parece que no hay un relevo generacional, ¿no? Ha sido esto también un tema. Si bien también el Istmo de Tehuantepec se distingue porque hay muchos líderes y muchos intelectuales zapotecas, ¿no? Vinizá, también hay una gran ausencia. Son procesos que generalmente no se alientan, ¿no? De parte de algún órgano institucional, y bueno, pues que van realmente teniendo un rezago importante, ¿no? Hay también que decir que los zapotecos del Istmo tienen una larga trayectoria de acceso a la educación superior, no por aliento de alguna institución gubernamental, sino que ellos tienen una migración muy antigua para insertarse en los principales centros universitarios, sobre todo de Oaxaca y de la Ciudad de México, ¿no? Esto les ha otorgado cierta posición frente a otros grupos étnicos, ¿no? Bueno, por una parte es esto, ¿no? Que no hay un relevo generacional y los pocos integrantes de pueblos indígenas que van a la vanguardia, en este caso de los zapotecas, que van luchando contra estos proyectos de orden extractivista son contados, son muy pocos. Muchos se han escolarizado fuera de la región, regresan para emprender estos proyectos, pero creo que sí van avanzando de forma separada, ¿no? Ya no hay un solo motivo que aglutine esta lucha, lo que sí hubo décadas atrás, ¿no? Por una parte. Entonces, pues esto, creo que se tendría que pensar en un futuro donde haya algo que nos conecte, ¿no? Para volver a esta misma lucha, ¿no? No sé si sea la defensa de la tierra y los territorios, habría que buscar un fin común. Yo también me lo he preguntado muchas veces, no es una idea que tengo en mi cabeza recurrentemente, pero es un hecho que hasta que no se vuelva a encontrar esta lucha común, no van a realmente a transformarse, ciertas cosas, ¿no? Lo que comenta el doctor Eber, pues también es muy importante, ¿no? Ya no existen estos grandes patios donde los niños se socializaban, ¿no? Hay muchas casas muy antiguas donde, por ejemplo, convergían todos los intelectuales y se hacían estas tertulias, estas bohemias, ¿no?
donde se hablaba de estos grandes proyectos étnico-políticos y donde los niños escuchaban y aprendían sobre la defensa del territorio siendo muy pequeños, ¿no? Pero estos grandes patios ya no existen y estas grandes casas ya no existen, entonces es como el espacio, el territorio, las casas determinaban también el actuar político y cómo se construía y se negociaba el poder, ¿no? Pero por esto es tan importante pensar en la defensa del territorio no como un proceso actual, ¿no? Frente a los proyectos extractivistas que se presentan hoy en día, sino como un continuo histórico, ¿no? Y que está impactado por muchas características y por muchos aspectos de la vida social en el cotidiano. Claro, habría que mencionar también que quizá en vez de ver la defensa del territorio como una cuestión pública, verla de manera individual y en lo cotidiano. El quehacer de las mujeres, de los hombres, los jóvenes y los niños, y quizá la esperanza que hay en ellos también de encontrar o de pensar en algo mejor para el futuro, ¿no? Quizás sería como una mirada también que tenemos que estar rastreando, mirando, ver las cosas, las acciones quizá más banales y no necesariamente una lucha abierta, ¿no? Porque la idea de ver a los migrantes, por ejemplo, en la calle, me imagino que una esperanza de un futuro mejor los mueve y por eso están ahí, ¿no? O hoy precisamente la protesta antes de llegar a la universidad es una expresión más de que hay algo que está moviendo a la gente. Pero bueno, muchas gracias doctora Patti, muchas gracias doctora Virginia, agradecemos al auditorio por estar en esta emisión de Vida y Cambio Climático y le pedimos a la audiencia también si quieren algún tema específico que tratar o de igual manera si alguien de ustedes está del otro lado viendo el programa y quiere opinar y quiere venir a hacerlo de manera presencial, son bienvenidos. Muchas gracias a todas ustedes y también a quienes están detrás de cámara. Muchas gracias.